Cuestionario sintetizado de la Declaración de Fe de las Iglesias Bautistas. ¿Qué es la Biblia para los bautistas? La Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica porque es la palabra de Dios escrita por hombres, pero divinamente inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Éxodo 24:4 y 2 de Pedro 1:21. ¿Quién es Dios? Dios es un espíritu puro de infinitas perfecciones. Es un ser personal e inteligente, creador, redentor, conservador y gobernante del universo. Se nos revela en la Biblia como un solo Dios, pero en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en esencia, pero desempeñando oficios diferentes. Juan 4:24 y Mateo 28:19. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? El hombre fue creado por acción directa de Dios a su propia imagen y semejanza, como la obra culminante de su creación. Era originalmente inocente de pecado e investido de libre albedrío. El hombre usó su libre albedrío para desobedecer a su Creador y por tanto perdió su inocencia original y heredó a todos sus descendientes una naturaleza pecaminosa de la que el hombre por sí mismo nunca podrá librarse. Génesis 1:26, Romanos 3:10 y Romanos 7:24. ¿Hay alguna solución para el problema espiritual del hombre? Sí. La única solución es apelar a la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Según la Biblia, hay una sola manera de ser salvo: arrepentirse sinceramente de todos los pecados, ejercer fe en Jesucristo, invocar su nombre y recibir gratuitamente el perdón de los pecados y la vida eterna. Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 10 y Romanos 10:13. ¿A qué se le llama regeneración en la Biblia? En la Biblia se le llama regeneración al nuevo nacimiento obrada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios en el corazón del ser humano, que consiste en una disposición sana de la mente que se manifiesta en los frutos de arrepentimiento, fe y novedad de vida. Juan 3, versículo 3. Y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. ¿Qué importancia tienen el arrepentimiento y la fe? Son requisitos indispensables para la salvación. El arrepentimiento es hacia Dios y la fe hacia Jesucristo. Es por medio de ellos que el pecador vuelve a Dios convencido y triste de haber pecado y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Hechos 20:20 y 21. ¿Qué es la justificación? Es el gran bien gratuito que Cristo asegura a los que tienen fe. Incluye el perdón de pecados. Mediante la justificación, Dios declara justos a los pecadores que confían en Jesucristo. Romanos
capítulo 5, versículo 1 y Gálatas capítulo 2, versículo 16. ¿Qué es la elección dentro del propósito de la gracia divina? Es el propósito eterno de Dios conforme al cual gratuitamente regenera, santifica y salva a los pecadores. Es también la más gloriosa manifestación de la soberana bondad de Dios, que excluye eternamente toda jactancia y promueve la humildad. San Juan 15, 16 y Primera de Pedro 1, versículo 2. ¿Qué es la santificación? Es el proceso mediante el cual, conforme a la voluntad de Dios, somos hechos participantes de su santidad. Es una obra progresiva del Espíritu Santo que comienza en el momento en que recibimos a Cristo. Se efectúa en el corazón de los creyentes por el poder y presencia del Espíritu Santo y por el ejercicio continuo de la oración, la palabra de Dios, el examen personal y el cumplimiento de todo deber cristiano. Filipenses capítulo 1, versículo 6 y Proverbios 4, versículo 18. ¿Qué dice la Biblia sobre la doctrina de la perseverancia de los santos? Que todos los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin, porque aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo y santificado por su Espíritu Santo, jamás caerán del estado de gracia. Juan 10, 27 y 28 y Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la ley y el Evangelio? La ley de Dios es la norma eterna e invariable de su gobierno moral. Es santa, justa y buena. Pero el hombre no la puede cumplir a causa de su naturaleza pecaminosa. El Evangelio y los medios de gracia relacionados con el establecimiento de la Iglesia tienen por objeto libertarnos de la naturaleza pecaminosa y restituirnos por medio de Cristo a la obediencia de la santa ley. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Cómo es una iglesia verdadera? Es una congregación de discípulos de Cristo bautizados después de una profesión de fe, unidos en la creencia de lo que Él ha dicho y comprometidos a hacer lo que Él ha mandado. Hechos 2, 41 y 42. Y Colosenses 2, del 8 al 10. ¿Qué es el bautismo cristiano? El bautismo cristiano es la inmersión en agua del creyente en Cristo ejecutada por un administrador idóneo. Debe efectuarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simboliza muerte, sepultura y resurrección con Cristo, y es requisito para gozar de los privilegios de la Iglesia. Hechos 8, 36 al 39 y Hechos 2, 41. ¿Qué es la cena del Señor? Consiste en dos elementos, que son pan sin levadura y vino, fruto de la vid.
mismos que representan respectivamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Debe celebrarse en la reunión de la iglesia y solo deben participar los creyentes bautizados que tengan la misma doctrina. Simboliza la muerte de Cristo y su segunda venida. Mateo 26, del 26 al 30. Y Primera de Corintios 11, 26. ¿Cuál es el día del Señor para los cristianos? Siendo que Jesucristo resucitó el primer día de la semana y que los discípulos desde entonces se reunieron en ese día, el reposo del pueblo cristiano es el primer día de la semana. Este día ha de consagrarse a los fines religiosos, absteniéndose de todo trabajo secular, a menos que sea obra de misericordia o de absoluta necesidad. Juan 21, 19 y 26. Es decir, Juan capítulo 20, versículo 1, versículo 19 y versículo 26 del mismo capítulo. También Hechos 27 y Primera a Corintios 16, versículos 1 y 2. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del gobierno civil? El gobierno civil existe por disposición divina para los intereses y el buen orden de la sociedad humana. Debemos orar por las autoridades, obedecerles y honrarlos, excepto si ordenan cosas opuestas a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 13, de los versículos 1 al 7. ¿Qué dice la Biblia respecto de la segunda venida de Cristo? Cristo vendrá otra vez de manera visible y personal. Será un acontecimiento sorpresivo, como un ladrón en la noche, porque la Biblia no dice el día ni la hora. Jesús vendrá como juez, porque la oportunidad para salvarse habrá terminado. Mateo 24, 30 y Apocalipsis 22, 12. ¿Qué enseña la Biblia sobre el juicio final? Que cuando venga otra vez Cristo al mundo, se verificará el juicio mismo que tiene por objeto premiar al hombre según sus obras. El juicio también servirá para hacer manifiesto el carácter verdadero de los hombres y para hacer separación entre los redimidos y los perdidos. De este juicio cada cual irá a su respectivo lugar, ya sea de gozo eterno o de tormento eterno. Mateo 13, del 36 al 43. Y Mateo 16, 27. ¿Qué creemos sobre el cielo y el infierno? Creemos que hay dos lugares en que los hombres habrán de morar después de esta vida. El cielo, donde vivirán con Cristo los redimidos, y el infierno, donde vivirán con el diablo los perdidos. Tal existencia, sea en el cielo o sea en el infierno, será eterna. Juan 14, del 1 al 6. ¿Qué nos enseña la doctrina de la mayordomía? La mayordomía nos permite aprender que la fuente de todas las bendiciones temporales y espirituales
y todo lo que tenemos y somos se lo debemos a Dios. Debemos reconocer que todo lo que tenemos se nos ha confiado para la honra y la gloria de Dios y para ayudar a nuestros prójimos. De acuerdo a la Biblia, los cristianos debemos contribuir regular y sistemáticamente con los diezmos y las ofrendas para el sostenimiento de la causa de Jesucristo en la tierra. Salmos 24, 1 y 2. Malaquías 3, del 8 al 12. Y Romanos 12, versículo 1.